Vamos a empezar rezando el bellísimo himno que tiene las laudes de hoy, que es un poema de Lope de Vega. Hoy, para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana, oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. Si decís que está velando cuando vos estáis durmiendo, ¿quién duda que estáis oyendo a quien os canta llorando? Y aunque él se duerma, Señor, el amor vive despierto, que no es el amor el muerto, vos sois el muerto de amor. Que si la lanza, mi Dios, el corazón pudo herir, no pudo el amor morir, que es tan vida como vos. Anduve de puerta en puerta cuando a vos no me atreví, pero en ninguna pedí que la hallase tan abierta. Pues como abierto os he visto, a Dios quise entrar por vos, que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo. Y aun este lleno de heridas, porque sienta el Padre eterno que os cuestan, Cordero tierno, tanta sangre nuestras vidas. Gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, solo un Dios. Amén. Muy bien. Pues nada, Lope de Vega. ¿Quién fue el que estuvo aquí en la cárcel real preso? Fue Lope de Vega, ¿no? Sí. ¿Quién en la cárcel real estuvo preso? Lope de Vega, me parece. Un poco, era pendenciero. Luego acabó de sacerdote. Bien, hoy tenemos para concluir el asunto de la gloria. Sabéis los novísimos, que vimos del principio, después de la introducción de la escatología, muerte, juicio, infierno y gloria. Gloria es un término polisémico, siempre nosotros lo entendemos y así lo vamos a ver como vida eterna, pero cuando uno busca gloria, tanto en los tratados como en el catecismo, como hay una dimensión que no se puede perder de vista, que es la gloria de Dios, la gloria de Dios, porque en el fondo la vida eterna es en cierta medida participar de la gloria de Dios. Por eso lo primero que vamos a hacer antes del catecismo es leer un texto más amplio de un viejo conocido nuestro, que ya debería ser lo que es Benedicto XII, porque ya en el primer día, creo recordado, el segundo hablamos ya, hicimos referencia a su Constitución Benedictus Deus, que la publica el 29 de enero de 1336. Y en esa Constitución dice este párrafo amplio: por esta Constitución, que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo o habrá luego algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieren purgado, y que las almas de los niños renacidos por el mismo bautismo de Cristo, o de los que han de ser bautizados, cuando hubiesen sido bautizados que mueren antes del uso del libre albedrío, inmediatamente después de su muerte, de la dicha purgación, los que necesitaren de ella, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio universal, después de la ascensión del Salvador Señor nuestro Jesucristo al cielo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celeste con Cristo, agregadas a la compañía de los santos ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara, sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, sino por mostrárseles la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que viéndola así gozan de la misma divina esencia, y que por tal visión y fruición las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno, y también las de aquellos que después saldrán de este mundo, verán la misma divina esencia y gozarán de ella antes del juicio universal, y que esta visión de la divina esencia y la fruición de ella suprime en ellos los actos de fe y esperanza, en cuanto la fe y la esperanza son propias virtudes teológicas, y que una vez
y que una vez hubiere sido o será iniciada esta visión intuitiva y cara a cara y la fruición en ellos, la misma visión y fruición es continua sin intermisión alguna de dicha visión y fruición, y se continuará hasta el juicio final y desde entonces hasta la eternidad. Como veis, a lo que nos viene bien para nuestro encuentro sobre la gloria es dejar claro que la gloria se recibe inmediatamente después de la muerte, si no hay que pasar por el purgatorio, y si no, inmediatamente después de la purgación, y también que consiste en la visión de la realidad de Dios, de la divinidad de Dios, sin ningún tipo de mediación, sino directamente, ¿no? Y que luego es para siempre, primero hasta el juicio, como luego veremos, con las limitaciones propias del alma separada del cuerpo, y luego ya cuando llegue el final de los tiempos, pues entonces todo el cuerpo, alma y espíritu ya de nuevo hasta toda la eternidad. ¿Qué dice el Catecismo sobre estos temas de la gloria y la vida eterna? Vamos a ver algunos textos. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Esta es una frase, como sabéis, de San Agustín, caminar entre las persecuciones del mundo y los consuelos o consolaciones, dice San Agustín, de Dios. Aquí abajo la Iglesia se sabe en exilio, lejos del Señor, aspira al advenimiento pleno del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. O sea, no nos asustemos cuando ahora vemos una situación difícil dentro de la Iglesia, la posibilidad de cismas por varios frentes y tal. Bueno, pues es que hay que pasar por pruebas, lo cual quiere decir que en lugar de ¡ay! Antes vivíamos mejor. Pues mira, lo que hay que decir es, hombre, ya están aquí las grandes pruebas, esto huele a parusía, ya parece que se va a acabar el destierro. ¿O es que le hemos cogido mucho cariño al destierro? A ver si al final le hemos puesto a las lágrimas del valle en el que vivimos un poquito de aloe vera, que parece el milagro ya de ahora, que todo lo cura, y ahora me entero que hasta se come, y resulta que nos hemos acostumbrado aquí al destierro y al valle de lágrimas, A ver si va a pasar eso. Y luego cuando habla el Catecismo del cielo dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios. ¿Por qué? Dice, citando a San Juan, porque lo ven tal cual es. Y entonces toma un fragmento del texto que hemos leído de Benedicto XII. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Teníamos que preguntarnos, a luz de esta afirmación del número 1024 del Catecismo, si realmente esto sucede en nuestra vida, ¿no? En nuestro último fin. ¿Nos damos cuenta de que nuestra felicidad es el cielo y que no hay felicidad que esa? ¿O pensamos que otras cosas nos pueden dar también mucha felicidad? Vivir en el cielo, dice el número siguiente, es estar con Cristo. Los elegidos viven en Cristo, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Y cita un texto de San Ambrosio cuando dice, pues la vida es estar con Cristo, donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. Cristo, por su muerte y resurrección, nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Daos cuenta de una cosa que ya se va viendo, por eso lo digo ahora y lo veremos más. Nosotros cuando hablamos del cielo nos gusta una curiosidad un poco, si queréis, infantil o adolescente. ¿Y cómo es el cielo? ¿Y qué hay allí? ¿Y cómo son los asientos? ¿Y qué tapicería tiene? ¿Y hay vistas al mar o es de playa? Cosas de estas. Y si os dais cuenta, aquí no estamos hablando de eso, sino de qué es el cielo. Fijaos este número, pues os decía, ¿qué es el cielo? La comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. Eso es el cielo. O sea, porque el cielo en el fondo es vivir en la persona de Cristo con plenitud y luego vivir con Cristo, viviendo en Cristo, en Dios, ante la presencia de Dios. Eso es el cielo. Por tanto, estamos hablando siempre de un estado de vida, no de esas ideas que tenemos, que nos cuesta mucho vencerlas por la literatura, sobre todo por las artes plásticas, etcétera. Pues eso, de paraíso, de... Como veis, aparece muy poquito, a veces sí, pero muy poco el término paraíso, porque claro, lo que llamamos el cielo evidentemente no es volver a lo que tenían Adán y Eva antes del pecado original, porque eso con ser bueno,
pues ellos no estaban en la presencia de Dios. De cuando en cuando Dios daba un paseíto por el jardín y lo acompañaban, pero no se estaba en la presencia de Dios plenamente. O sea que lo que tenemos ahora es, lo que nos espera es muchísimo mejor, es la nueva Jerusalén. Este misterio de comunión, continúa el Catecismo, de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, ojo a esto, 1027, sobrepasa toda comprensión y toda representación. Y aquí cita el famoso texto que todos conocemos, la carta a los Corintios. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios prepara para los que le aman. Por tanto, es imposible comprender el cielo y es imposible representarlo. Eso no quiere decir que estemos mandando al infierno al que haga un dibujito, no, pero sabemos que todo esto se queda muy corto porque es infinitamente más, ¿no? A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es lo que la Iglesia llama visión beatífica, que se da en la vida del cielo. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha a la comunión perfecta con Dios. Y cita un texto de la Ciudad de Dios de San Agustín, una lectura Passim, que dice: allí se dará la gloria verdadera, nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios, dice el Levítico, y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta ocupación serán ciertamente, como la vida eterna, comunes a todos. Hasta ahí la cita de San Agustín. Y luego el Catecismo hace una referencia muy bonita al Padre Nuestro, ¿no? Dice, cuando la Iglesia ora diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios, y al mismo tiempo gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y cita esa bellísima carta, que os recomiendo que la busquéis en internet y la disfrutéis, la carta Dios Neto, que cita la frase que dice: los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. O sea, cuidado con postergar incluso el concepto de cielo a un momento después de la muerte o después del purgatorio, porque nosotros somos ya ciudadanos del cielo. Por tanto, ya nuestra vida, en cierto modo, tiene que estar desarrollándose en el cielo. Fijaos que este fragmento que os acabo de leer es importantísimo, ¿no? Porque dice claramente, referido con el Padre Nuestro, cómo nosotros vivimos ese ya pero todavía no, o sea, gemimos en el estado en que nos encontramos. ¿Y por qué gemimos? Porque deseamos ardientemente ser revestidos de la habitación celestial. Ergo, si no gemimos, es que no deseamos la habitación celestial. Nos acomodamos al valle de lágrimas, como os decía, y al destierro. Nos acomodamos. Hay una cosa muy curiosa en la resurrección de Lázaro. Me viene ahora sí, que viene a cuento. ¿Os habéis dado cuenta cuando Cristo resucita a la hija de Jairo? Le dice: niña, a ti te digo, levántate. Pues a la mañana levanta. Lo mismo al hijo de la viuda de Naín. Pero cuando resucita a Lázaro no le dice eso. Le dice: Lázaro, ven afuera. O sea, luego hay una versión popular que no está en los evangelios, como ocurre con demasiada frecuencia, que el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate y anda. No le dijo eso el Señor a Lázaro. No. Le dijo: Lázaro, ven afuera. ¿Por qué? Porque Lázaro podría haberse levantado de la tumba. Los que habéis estado en Tierra Santa han visto la tumba de Lázaro, hay que bajar un montón de escaleras y luego llegar a la antecámara y luego agacharse con el lomo bien agachadito y pasar a donde estaba el cadáver. Pues entonces Lázaro podía haberse quedado ahí, se levanta de la tumba y se queda ahí. Además tenía dormitorio y recibidor, dos partes.
lo acomoda, lo pone bien y se queda en la tumba, vivo, pero en la tumba. Y Jesucristo le dice, ven afuera. O sea, no solamente te levantas de la muerte, sino que sales de la tumba y te vienes delante de mí. Y aquí está el milagro. Cuando se pone delante de él, ¿qué dice Jesucristo a los de alrededor? Desatadle esas vendas que le impiden caminar. Entonces, cuidado con esto, porque a lo mejor si nosotros no gemimos aquí en la tierra, es que no estamos deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. Y luego también eso se glorificará también, se transformará el universo entero en una dimensión de la escatología que no contemplamos tanto los novísimos, también por falta de tiempo, nos centramos más en la escatología personal. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Esa consumación para el hombre será la realización final de la unidad del género humano querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era como el sacramento, dice Lumen Gentium. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. El universo visible también está destinado a ser transformado. ¿Me acuerdo lo que dice San Pablo de cómo la creación también gime, como con dolores de parto, esperando esa manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación tiene que ser transformada y redimida? ¿Por qué? Porque también por el pecado de Adán la creación está sometida al pecado. Dios le dijo a Adán y Eva que dominaran la creación, sin embargo ellos la sometieron al poder del demonio por el pecado. Por eso, cuando el demonio tienta a Jesucristo en lo alto del monte, según San Lucas, segunda tentación, según San Mateo, tercera tentación, y según los catalanes en el Tibidabo, sí, porque dicen que como claro, el demonio le daré, todo esto te daré a ti. En latín se dice Tibidabo, pues allá. Tibidabo, que por cierto, creo que esta semana los salesianos han clausurado la adoración perpetua que había allí, más antigua de toda España, que llevaba interrumpidamente 53 años, creo que llevaba. Y con la pandemia la cerraron y ahora han avisado que no la vuelven a abrir. Bien, pues en el Tibidabo, según nuestros catalanes, pues en esa tentación dice el demonio a Jesucristo. Lo primero que le dice, el poder de todo lo que ves, enseña todos los reinos del mundo, se me ha dado a mí, dice el demonio. Y es verdad, y eso lo ha dado a Adán. O sea, Adán ha sometido la creación al demonio, ¿a cambio de qué? A cambio de ser como Dios. Y por eso el demonio se llama el príncipe de este mundo. Y este mundo es un principado. Y el reino se llama reino de los cielos. Y los reyes Jesucristo. Así que conviene que esas cosas las tengamos en cuenta para que hablemos en lenguaje coloquial, incluso cuando se escapan ciertas conversaciones, pues conviene a veces precisar, porque si no la gente anda con un totum revolutum y encontramos, desgraciadamente, se encuentra el cadáver de esta niña, que hoy es la noticia que sale por todas partes, y el personal pues se pone, lógicamente, cada uno hace su lectura, que si los políticos, que si el machismo, que si tal, que si tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero a nadie se le ocurre que en España tenemos una ley que dice que existe el derecho de matar arbitrariamente a seres humanos inocentes e indefensos. Seres humanos inocentes e indefensos. Y que eso es un derecho. La ley del aborto que tenemos vigente. Entonces, cuidadito, porque nadie relaciona con eso, porque no menes el asunto que... Es que claro, todo esto viene de atrás. ¿Cuándo se empieza a quitar el valor a la vida humana? Ese es el problema. Ni vale la vida de los hijos, ni de la mujer que se quede destrozada por medio del sufrimiento, ni la propia que... No, la vida humana no tiene valor. Lo que pasaba en Estados Unidos hace unos años, pues pasa ahora aquí. Y lo vemos con cierta normalidad, y eso es muy grave. Y sobre todo me refiero a adintra de la Iglesia. Bien, y una cosa ya para ir terminando el catecismo interesante, que también es importante que la tengamos presente. Dice el número 1048. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, es una cita textual todo el número de la Gaudium et Spes, ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad
y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Por tanto, si alguien te dice, bueno, ¿y qué, a ver, qué va a pasar con el mundo? Pues no lo sabemos. Sabemos que el Señor lo va a transformar porque Él dice en el Apocalipsis que será un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no sabemos cómo lo va a hacer. Ya nos enteraremos. Es que no lo sabemos todo, es que no somos Dios. Ya nos iremos enterando a medida que Dios lo revele cuando lo vaya haciendo. Por tanto, no sabemos ni cuándo ni cómo se consuma la tierra, se consuma la humanidad. Por tanto, cuidado por no ser humildes y recuerdo que lo sabemos, subirnos al carro de montajes apocalípticos, que si guerras nucleares, que si... Por eso, ya que digo eso de paso, el Apocalipsis, que como habéis leído la Revelación, que cuenta los últimos tiempos, cosas que ya han sucedido, otras que están sucediendo, otras que sucederán, eso es lo que podremos un día ver en imágenes en el Valle de los Caídos, si Dios quiere, pues el Apocalipsis en ningún momento habla de que esto va a ser destruido. O sea, aquí no se puede meter en la idea de una guerra nuclear que destruye todo, no, porque se habla de una transformación. Si es por el fuego o es por el fairy, eso da igual. Lo importante es que se transforme y lo transforma a Dios. ¿Qué más da la mediación que use? Pero aquí no se habla de destrucción. Se habla de un cielo nuevo, una tierra nueva en que habita la justicia. La justicia, el Nuevo Testamento, siempre es la santidad. Y por tanto es un lugar para habitar Dios. Y ya está, no tenemos por qué angustiarnos con eso. Tened en cuenta que todos estos temas, lo hemos dicho ya otras veces cuando el purgatorio, el infierno y tal, Dios nos ha revelado lo que necesitamos para nuestra salvación. Ya está, revela lo que necesitamos, que evidentemente siempre es menos de lo que satisfaría nuestra curiosidad, pero lo que necesitamos. La espera de una tierra nueva, también de Gaudium et Spes, no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Esto es, como sabéis, arranca ya de los primeros años del cristianismo. San Pablo ya tiene que llamar la atención a unos que, como están convencidos de que el Señor va a volver enseguida, pues no pegan golpe. Claro, como el Señor ya viene, pues ¿qué vamos aquí nosotros a embarrarnos? Y dice el Concilio Vaticano II que el hecho de que esperemos la tierra nueva no nos excusa para que no nos pongamos a trabajar por una transformación de esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra crece el cuerpo de la nueva familia humana, que en cierto modo puede ofrecer un anuncio de lo que es lo que el Señor quiere hacer, siempre y cuando nos sometamos a la voluntad de Dios y entonces el Señor vaya haciendo, digamos aquí ya, el esbozo, el proyecto de lo que quiere hacer en plenitud. Ahora, si prescindimos de Dios, me acuerdo que en mis tiempos de joven sacerdote, o sea, que ahora más de 30 años, pues entonces se montó uno de estos sínodos diocesanos y el lema del sínodo diocesano era la iglesia que queremos construir. Se hicieron los famosos folletitos, todas esas cosas que rápidamente das al botón y empiezan las imprentas a producir. Y ya cuando estaba todo hecho eso, alguien le hizo ver al señor obispo de turno, ¿ves, señor obispo? Que Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia la edifica a Cristo, no nosotros. Y entonces todo aquel material que no cabría en esta mesa, pues se destruyó y se cambió por otro que es la iglesia que el Señor quiere que construyamos. Bien, si el título, el cambio de título significaba cambio de actitud, pues bendito sea Dios, porque de eso se trata. De eso se trata. Lo malo es que cambiemos el título y sigamos creyendo que la iglesia la hacemos nosotros, que los planes de pastoral tienen que cumplirse porque es lo mejor y ese es el problema, ¿no? Y que no estemos abiertos a abandonar tantísimas cosas estériles que no resultan, pues no resultan, nos hemos equivocado. Hemos planificado esta acción pastoral para este año, no ha resultado. ¿Vamos a intentarlo el año que viene otra vez? No, nos hemos equivocado, porque si el Espíritu Santo no ha bendecido esto, si Él, como dice la secuencia de Pentecostés, a nuestro esfuerzo no le ha dado su mérito, es porque esto no es de Dios. Así que esto se archiva y vamos a otro plan pastoral. No, vamos a hacer una cosa que hacía Benedicto XVI, que tiene que hacer la Iglesia: rezar más y hacer menos cosas. Rezar más y hacer menos cosas. Y eso es lo que no hacemos. Porque en cualquier reunión de cualquier tipo, es decir, cuando hay cosas que hay que decidir, un pleno de la conferencia episcopal o un sínodo diocesano, tal,
hay que poner rato de oración, no es la oracioncita de la mañana al empezar, una especie de poquito cumplimiento y ya le vamos para adelante. Hombre, que está muy bien rezar un Padre Nuestro, pero hay cosas que tienen que ser más. Tenemos que rezar más y tenemos que, cuando se hace un proyecto de plan pastoral o lo que sea, primero hay que rezar y hay que preguntarle a Dios qué quiere hacer con su Iglesia a través de nosotros. Porque solamente si hacemos lo que tenemos que hacer según la voluntad de Dios, podremos decir somos siervos inútiles. Y si no, tenemos que decir que somos una especie de dueños de un terreno, de una iglesia que se nos ha dado como administradores, no como propietarios. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, es Dios, y el Señor Jesucristo es el esposo santo de la iglesia. Mira, decía todo esto por el texto de la Gaudium et Spes, de enfangarnos en la tierra, por supuesto, pero siempre con la mirada puesta en el cielo. Y el último cita que os hago del catecismo es cuando afirma cómo Jesucristo nos enseña que se entra en el reino de los cielos, ojo a esto, también muy importante, no mediante palabras, sino, cita el Evangelio de San Mateo, haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Acordáis, no? No todo lo que dice Señor, Señor entra en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así se entra en el reino, ¿no? Entonces eso es fundamental para que nos demos cuenta, como el catecismo deja claro qué es el cielo y cómo accedemos al cielo. Y esas otras curiosidades que tenemos ahí, ya os decía que en tanto infantiles, pues por supuesto el Señor no está para eso, y son cosas que además, ya lo hemos dicho, ni se pueden imaginar ni representar. Luego veremos un texto con su gracejo habitual de Santa Teresa que también nos pone ahí en esa situación para que veamos que por más que lo intentemos. Vamos a ver un retazo del magisterio, aparte de lo que hemos visto ya, de Benedicto XII, en 1316 al 42, que es cuando vive, siglo XIV, primera mitad, el Papa Juan XXII hace una especie de credo, en el fondo es una retractación, no porque le hubiera dicho ninguna herejía, sino porque, según parece, había hecho algunas afirmaciones que no se habían entendido bien, y entonces hay lo que se llama la retractación del Papa Juan XXII. Y en esa retractación, una parte dice: profesamos y creemos que las almas purificadas, separadas de los cuerpos, están en el cielo, en el reino de los cielos y en el paraíso, con Cristo en la compañía de los ángeles, y que según la ley común ven a Dios y la esencia divina cara a cara y claramente, tanto como lo permite el estado y la condición del alma separada. ¿Por qué hay tanta insistencia en esto? Porque había gente que mantuvo, siempre ha habido gente que ha mantenido, que el alma separada del cuerpo no puede gozar de la visión beatífica. O sea que una vez que morimos, los que no van al infierno y los ya purificados están ahí una especie de no se sabe qué, donde no pueden ver a Dios hasta que no se junte otra vez el alma con el cuerpo hasta el juicio final. Entonces, hasta entonces la resurrección de la carne no se puede ver a Dios. Eso la Iglesia deja claro que no es verdad. Y por eso también os habéis dado cuenta que Benedicto XII, en esa Constitución que dice que nos enseñaba para siempre, enseña que no es así, que el alma separada del cuerpo goza de la visión beatífica. Porque os recuerdo que en el cielo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el único cuerpo que es de la Virgen María. Todos los demás son almas. San Francisco está su alma. San Juan de la Cruz está su alma, su cuerpo está un trozo aquí y otro trozo en Baeza. Pero, o sea, no hay más que un cuerpo, dos cuerpos, el de Jesucristo y de la Virgen María. Y de esos dos cuerpos solo uno es de criatura humana, que es el de la Virgen María. Entonces, los demás no son cuerpos, están esperando la resurrección como nuestros familiares y como los condenados y como los que se están purificando. Y otro texto que os he traído del Magisterio es uno muy reciente, más reciente que estos, es una carta que en el segundo año del pontificado de San Juan Pablo II hace la Congregación de Doctrina de la Fe a todos los obispos, el 17 de mayo del 79, que la llama Recentiores Episcoporum Synodi, y en la cual hay este párrafo que viene a nuestro tema. La Iglesia, en una línea de fidelidad al Nuevo Testamento y a la tradición, cree en la felicidad de los justos que estarán un día con Cristo. Luego hay un párrafo que no os lo he traído, pero que lo cito de memoria, donde la carta habla de que hay que tener mucho cuidado con las representaciones que se hacen de todo aquello que pueda estar detrás de la muerte. Tanto se refiere a la condenación como a la salvación. ¿Por qué? Dice la carta, porque la exageración de esas representaciones luego acaba dificultando la predicación de la verdad o la asimilación de la predicación que se hace. Porque claro, la sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras, por desgracia. Tengo que decirlo claro, por desgracia. Estamos acostumbrados a ese cantinela, una imagen vale más que en palabras, y así vivimos en un mundo de imágenes y sin palabras. Supongo que conocéis, si no os lo digo,
conocéis un sucedido, un anecdótico a Benedicto XVI siendo Papa, ¿no? Ahí hay un consejero que le está diciendo a Benedicto XVI, a lo mejor lo he dicho alguna vez, que está diciéndole, hombre, santidad, hay que ponerse en los medios, porque la imagen, porque tal, porque hay que tener, qué sé yo, pues una cosita de Twitter y hay que estar... Y Benedicto XVI no entendía ese negocio. Y le decía, que por qué, y al final le dice, como culmen del argumento, el consejero de turno, hombre, santidad, es que usted sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. Y le contesta Benedicto XVI, pues rece usted para que cuanto antes una palabra valga más que 1000 imágenes. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué es Jesucristo? ¿La imagen o la palabra de Dios? Jesucristo es el verbo, la palabra. Lo importante es la palabra. En el principio existía la palabra. Y nuestra generación es de la imagen. Y así nos luce el pelo. Porque aquí lo que importa es la imagen. Y no cuidamos para nada la palabra. Cada vez se descuida más. Entre el inglés y el WhatsApp, yo os digo mucho a mis alumnos y os digo vosotros, no es culpa vuestra, sois víctimas. Pero tenéis un lenguaje paupérrimo, no sabéis expresaros. ¿No? ¿Por qué? Porque el inglés es una lengua pobre. Y luego el WhatsApp, que ya veis tú, y no saben... Y eso hace un daño tremendo, ¿eh? Eso no se revierte luego haciendo no sé qué cursillos, ni... No. Todo eso... Bien, lo digo por la referencia de la... que estábamos leyendo del párrafo que no os he escrito. Y ahora continúo la cita textual. Ni la Sagrada Escritura ni los teólogos, fijaos, ni la Sagrada Escritura ni los teólogos nos dan la luz suficiente para una adecuada descripción de la vida futura después de la muerte. El cristiano debe mantener firmemente estos 2 puntos esenciales. Primero, debe creer en la continuidad fundamental existente en virtud del Espíritu Santo entre la vida presente en Cristo y la vida futura. La continuidad. Dice, ¿por qué? Dice, porque la caridad es la ley del reino de Dios y por nuestra misma caridad en la tierra se medirá nuestra participación en la gloria divina en el cielo. Es decir, lo que dice San Juan de la Cruz, al atardecer la vida nos examinarán del amor. Pero hay que tener claro que a veces pensamos que nos van a preguntar cuánto he amado. Bueno, pero eso tiene una otra pregunta frontal antes que esa, ¿no? ¿Cuánto te has dejado amar por Dios? Porque el amor, ¿en qué consiste? Dice la carta de San Juan, no en que nosotros amemos, ni siquiera a Dios, sino en que Él nos amó primero, porque Dios es amor. Por tanto, nosotros, si no acogemos el amor de Dios, si no nos dejamos amar, no podemos amar. Entonces podremos hacer otras cosas, podremos hacer, como decimos tantas veces, ¿no? Podremos hacer acción social, pero no caridad. Porque la caridad tiene una dimensión social, pero no se queda en la acción social. Y muchas veces nuestra caridad institucional, Cáritas, Manos Unidas, tal, se queda en la acción social. Por un falso respeto humano a aquellos que no conocen a Jesucristo, que lo han abandonado. Y eso es un error tremendo. La caridad implica una acción social, pero la acción social per se no implica caridad. Y en la Iglesia cada vez más hacemos más acción social que caridad, entre otras cosas porque el enemigo lo entiende y así es más fácil que nos soporte y nos ayude. Pero es que lo nuestro es la caridad y dar el mayor bien que tenemos y llenar la mayor pobreza del hombre, que es la carencia de Dios. Porque las lentejas duran lo que una digestión. Y habrá que darlas, porque no se puede anunciar el Evangelio en muerto. Pero me acuerdo que en mis tiempos de formación tenía un profesor que era un converso era un sacerdote, pero él lo mismo lo decía, era un converso del mesianismo político. Es decir, él nos decía en clase, lo recuerdo con mucho cariño, ya muerto, era un hombre así muy tranquilo, tenía una librería de temas religiosos, la administraba él, y me dio el Tratado de Gracia. Y me acuerdo que cuando hablaba del Tratado de Gracia, donde insistía constantemente, y él decía, yo en mis tiempos jóvenes de sacerdote estaba muy comprometido, el mesianismo político, pues estas cosas, esto de más allá, la acción social. Y claro, yo ante los pobres lo que decía, lo primero que hay que hacer con los pobres es darles de comer, y luego anunciarles a Jesucristo. Y se ponía así, dice, pero luego me di cuenta que cuando les das de comer les entra sueño. Y se duermen, y no están para anuncios. Y cuando se despiertan, como tienen hambre otra vez, vuelven a pedir comida. ¿Y qué pasaba? Que yo nunca anunciaba a Jesucristo. Me pasaba la vida dando de comer. ¿Veis? Entonces, estas son cosas muy importantes.
Sigo en este texto. Primer punto, por tanto, mantener la continuidad fundamental existente entre la vida presente en Cristo y la vida futura, y el vehículo que lo hace continuar es la caridad. Y segundo punto, el cristiano debe ser consciente de la ruptura radical que hay entre la vida presente y la futura, ya que la economía de la fe es sustituida por la de la plena luz. Nosotros ya no creeremos en Cristo, en Dios, no esperaremos en Dios, sino que estaremos con Cristo y veremos a Dios. Promesa y misterio admirables en los que consiste esencialmente nuestra esperanza. Y fijaos que el final tan precioso. Si la imaginación no puede llegar allí, el corazón llega instintiva y profundamente. El corazón es el lugar de la vida, donde habita Dios, no los sentimientos ni las pasiones, sino donde habita Dios. Fijaos que esto es precioso, ¿no? Es decir, ha salido también antes, ¿no? Lo ha dicho Benedicto XII también, que las almas de los bienaventurados no tienen fe ni esperanza, claro, porque viven en la visión, pero sí mantienen la caridad. ¿Por qué? Porque la caridad es Dios. La caridad es Dios. Entonces se vive en la caridad, en el amor. Entonces, la fe y la esperanza ya son pues unas necesidades que tenemos aquí mientras estamos aquí, porque cuando ves, ya no tienes que creer, ya ves. Y si ya lo tienes, en eso no lo esperas, pues ya está, ya no hace falta ni fe ni esperanza. Solamente se vive en la caridad, que es lo que vuelvo a repetir esta carta de una forma hermosísima. Bien, y terminamos con los santos. Primero el texto que os decía Santa Teresa de Jesús, de Camino de Perfección. Ella tiene no muchas referencias al tema del cielo. En las moradas primeras, creo que es en el capítulo primero, pues ahí habla algo hablando de eso, de las muchas dependencias que tiene ese castillo que ella va a describir y tal, y lo relaciona con las moradas del cielo, que como sabéis es una revelación de Jesucristo, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas de Jesucristo. San Pablo también dice que él, bueno, no dice que sea él, pero lo dice de soslayo, que él fue arrebatado al tercer cielo, entonces hay niveles, hay etcétera, ¿no? Pero Santa Teresa está hablando en Camino de Perfección y dice lo siguiente, dice, ya sabéis que Dios está en todas partes. Pues claro que a donde está el rey, allí dicen que está la corte. En fin, que a donde está Dios es el cielo. Sin duda lo podéis creer, que a donde está su majestad está toda la gloria. Pues mirad que dice San Agustín que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo. Y fijaos qué aplicación saca Santa Teresa. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada entender esta verdad y ver que no ha menester para hablar con su Padre eterno ir al cielo, ni para regalarse con él, ni ha menester hablar a voces? Por paso que hable, significa por bajo que hable, por paso que hable, está tan cerca que os oirá, ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a Padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos, entendiendo que no es digna de ser su hija. Aquí está la clave, en la humildad, esa es la llave. Así que el cielo, cosa lejana, donde está Dios, inalcanzable, no. Sabéis que la cita a la que hace referencia San Agustín es cuando San Agustín dice, tarde te amé, es sabiduría tan antigua y tan nueva te amé, yo te buscaba por fuera de mí hasta que descubrí que eras más interior a mí que lo más íntimo de mí mismo. Andaba buscando por fuera y el Señor vivía en nuestra corazón como nos pasa a nosotros. Claro, ¿qué pasa? Que cuando miramos el corazón, lo primero que vemos son sapos, culebras, reptiles, escorpiones y bichos de 1000 especies, ninguno bueno y ninguno comestible, todos venenosísimos. Y no podemos pensar que Dios pueda estar ahí presente y todo ese zoológico tan saludable que tenemos ahí, ¿por qué no nos devora? ¿Quién hace que no nos devore? ¿Quién está sujetando tanta bestia? Si Dios nos dejara sueltos. El monstruo que todos llevamos dentro se desencadenaría, sería terrible. Esto que ha hecho este señor de lo de las chicas, que nos... ¡Oh, qué barbaridad! Todos somos capaces de hacerlo, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Yo jamás, ¿no? Si no eres un ser humano libre, jamás. Es un simio, no lo puede hacer. Pero un ser humano inteligente y libre, la libertad es para bueno y para lo malo. No está limitada. Y por último terminamos precisamente con San Agustín.
un par de frases que hace él en Comentarios al Salmo sobre el cielo y otras frases sobre la vida eterna. Dice sobre el cielo San Agustín: allí desaparecerá el gemido y el dolor. Allí no hay oración, sino alabanza. Aleluya, amén. Voz concorde con los ángeles. Allí habrá contemplación sin descanso y amor sin tedio. En tanto que no estéis allí, veréis que no os halláis en el bien. Esta será nuestra actividad, la alabanza de Dios. Amad y alabad. Dejarás de alabar si dejas de amar, pero no cesarás de amar, porque es tal aquel a quien has de ver que no te causará ningún cansancio. Fijaos qué bonito es esto. Te saciará y no te saciará. Te saciará porque no estarás diciendo quiero más, pero no te saciará porque entonces no avanzarías más. ¿Veis? Si os dais cuenta, es la tercera vez que yo haya contado lo que os he leído que aparece una contradicción. En el texto de la Congregación de la Fe dice que el cristiano tiene que creer la continuidad y la ruptura. A ver si nos aclaramos. Bueno, pues la clave la tenéis en la Virgen María. Siempre que se hagan estas cosas de una cosa u otra, no, Virgen y Madre. Naturalmente es o Virgen o Madre, pero sobrenaturalmente Virgen y Madre. Y nosotros, por el bautismo, somos seres sobrenaturales y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. La Trinidad vive por nosotros en el bautismo. Entonces, que con nosotros no somos un mamífero especialmente evolucionado. Está claro, o sea que las contradicciones son perfectamente llevaderas porque para eso está Dios. Y segunda cosa sobre el cielo que dice, nuestro trato, fijaos esto, nuestro trato está en el cielo. Por tanto, estar pegado a las cosas terrenas es la muerte del alma. Acordaos que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma categóricamente que sin el desprendimiento de los bienes materiales es imposible entrar en el cielo. Esto lo dice San Agustín. Desprendimiento de los bienes materiales no quiere decir no tener nada y vivir en la miseria, no. Quiere decir ser dueños de los bienes materiales, no ser dependientes. El desprendimiento es que tú eres el señor de tus bienes y por tanto cuando hay que largarlos se largan y cuando hay que cuidarlos se cuidan. Lo repito de San Agustín, nuestro trato está en el cielo, por tanto estar pegado a las cosas terrenas es la muerte del alma. Y respecto a la vida eterna, dice, nosotros caímos en la mortalidad por la culpa. Él bajó a ella por la misericordia. Vino al cautivo como redentor, no como opresor. El Señor derramó su sangre por nosotros, nos redimió, cambió nuestra esperanza. Aún llevamos la mortalidad de la carne y presentimos la futura inmortalidad. Fluctuamos en el mar, pero ya hemos fijado en tierra el áncora de la esperanza. En su sermón 343 dice, la vida que no es eterna no merece llamarse vida, puesto que vida verdadera no lo es más que la eterna, la única vida verdadera es la eterna, y terminamos con él, con otro sermón suyo, diciendo, todos los hombres, cuando hacen un negocio y difieren el pago, la mayor parte de las veces reciben o dan unas arras, que dan fe de que luego llegará aquello a lo que anteceden como garantía. Cristo nos dio las arras del Espíritu Santo. Él, que no podía engañarnos, nos otorgó la plena seguridad cuando nos entregó esas arras, aunque cumpliría lo prometido aún sin habernoslas dejado. Y termina diciendo precioso, ¿no? ¿Qué prometió? La vida eterna dejándonos las arras del Espíritu. La vida eterna es la posesión de los moradores, mientras que las arras son el consuelo de los peregrinos. Y aquí se entiende también desde aquí, porque todo está implicado en la vida de la Iglesia y de fe, lo que significan las arras en las bodas. Como signo de la bendición de Dios y prenda de los bienes que vamos a compartir. En el rito romano. En el hispano visigodo tiene otra significación diferente. Pero eso no toca ahora. Muy bien, pues ya está. ¿Alguna cuestión? ¿Existe uno purificado estando solo en la tierra? Totalmente no. No, eso es una de las cosas que estos documentos que hemos visto, por ejemplo el texto de Juan 22, en otro que no os he traído, y en otros lugares del magisterio, dice que no es doctrina de la Iglesia creer que uno puede alcanzar la bienaventuranza y la purificación en la tierra. No, porque aquí estamos, como dice San Pablo, desterrados lejos del Señor. Esta no es nuestra forma de vida.
religión, o me resulta difícil de entender si con esto lo que quiere decir es que tenemos que estar preocupados o conmovidos por la injusticia o por la búsqueda del bien, pero a la vez no sentirnos culpables por ser felices, porque tenemos que aspirar a ser felices en la tierra. Pero hay me cuesta un poco entenderlo. ¿Os acordáis de lo que estudiamos de pequeñitos, los que tenemos más edad en el catecismo, aquel de preguntas y respuestas, lo que vimos a clase de la doctrina? Una pregunta de aquel catecismo de bolsillo decía, ¿para qué ha creado Dios a los hombres? ¿Y se acuerdan de la respuesta? Para que le sirvamos y amemos en la tierra y seamos eternamente felices con Él en el cielo. Es decir, la felicidad está en el cielo, lo ha dicho aquí San Agustín. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues mirad los textos. ¿Quiere decir que aquí tenemos que estar sufriendo tal? No tenemos que estar sufriendo, pero la felicidad aquí es una cosa que el Señor los ha puesto también, ¿para qué? Para fortalecernos y para que podamos seguir caminando. ¿El peligro cuál es? Ciertamente Jesucristo no quiere que seamos felices en la tierra, no que seamos desgraciados, pero la felicidad está en el cielo. Aquí no hay felicidad, esto lo tenemos que tener claro. Aquí no hay felicidad plena. No, eso está en el cielo. Y entonces, lo que aquí llamamos felicidad, ¿qué es? Lo que llamamos aquí felicidad son presencias, adelantos de la vida eterna. Es decir, porque la vida eterna no es como he dicho antes, solo después de la muerte. La otra vida que decimos, mal dicho, ¿no? Más allá, parece que vas a hacer un viaje a la tercera galaxia. No se trata de esas expresiones, sino lo que el Señor promete ya lo estamos viendo aquí como primicia. Y esa primicia de la vida eterna que experimentamos es lo que aquí nos ha de experimentar dicha, gozo, felicidad. Aquí hay cosas buenísimas y precisamente nadie las disfruta más que el cristiano. Pero ¿desde dónde las disfruta el cristiano? Como un signo de decir, ¿te gusta esto, verdad? Pues la plenitud de esto que te gusta está en el cielo, así que no te agarras a esto. Porque si te agarras a esta dicha, entonces, como ha dicho San Agustín, si te agarras a las cosas terrenas, se morirá tu alma. O sea, yo disfruto de lo que hay aquí, sabiendo que esto lo que me hace es, me enardece, me sirve de acicate, ¿para qué? Para seguir caminando hacia el cielo. Acordad lo que dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, cuando va de camino. Dice, ni temeré las fieras, ni cogeré las flores. O sea, no me detendré. Entonces, el demonio puede sembrar en nuestra vida cosas estupendas. Vamos, si tú no quieres sufrir, le haces un pacto con el diablo y vamos, no tiene ni un estornudo. No te digo ya la COVID, ni un estornudo. Porque el saber el sufrimiento te acerca a Dios. Y luego, nuestro modelo de vida, no lo podemos olvidar nunca, Jesucristo. ¿Ha sido feliz en la tierra? Sí, ha tenido un momento de felicidad, sí. Los de mayor felicidad, sin duda alguna, que los evangelios cuentan así un poco de pasada, ¿cuáles eran? Las largas noches de oración con su Padre. Porque cuando está con los discípulos, vosotros rastread los evangelios. Y mirad en la vida pública esos momentos, ¿dónde están los momentos de la felicidad que nosotros ansiamos? No están. Es decir, el cristiano vive en la tierra, como hemos dicho con el Concilio Vaticano II, trabaja por las cosas de la tierra, pero él está siempre mirando al cielo. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está allí. Y nuestro cuerpo físico lo rige el cerebro y del mismo modo nuestro cuerpo espiritual lo rige su cabeza, que es Cristo. Entonces, ¿el peligro dónde está? En que esas apetencias, esos bienes terrenos, que son buenos en muchas cosas, nos agarren de tal forma que, y encima lo hacemos con la excusa de la vida eterna, los que somos creyentes, el demonio sabe cómo trabajarnos. Os pongo un ejemplo. Un día vino un señor a hablarme de muchos problemas económicos en casa, no sé qué, una persona que evidentemente hablas con él, este es un manirroto. Pero bueno, la culpa era de todos los demás. Ya se sabe que todos los borrachos le echan la culpa al vino. Y entonces, en un momento determinado, dice este señor, había hablado de que el gimnasio tal cual, y le digo yo, hombre, pues si estáis tan mal de dinero, habrá que empezar por quitar cosas superfluas, por ejemplo, el gimnasio. No, pero es que hay que cuidar bien el templo del espíritu. Entonces, o sea, si no hay para que coman los niños, no hay, pero hombre, yo tengo que cuidar bien el templo del espíritu. Pues camina 10 kilómetros cada día, que es gratis. Y es el ejercicio más equilibrado que hay, es caminar. Que es el único que practicaba nuestro Señor. No jugaba al fútbol, ni al hockey sobre hielo, ni saltaba pértiga. Caminaba un montón. Entonces, eso es una cosa así lateral. Pero, no, el creyente, decía, creo que era San José María Escrivá, decía, como nosotros elaboramos razonadas sin razones para justificarlas sin razón. Hombre, que esté gastando en el gimnasio si no hay dinero para comer en casa es una sin razón. Pero estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. A base de máquinas
que si os hubiera visto la Inquisición, no hubiera inventado las que inventó. Porque yo todavía no he visto a nadie, una máquina de gimnasio con cara de dicha. Mirad, cuando la gente está en esas máquinas, ¿de qué caras ponen? O sea que, algo más. He hablado de grados, digamos, de visión de Sí, lo que pasa es que, exactamente, sí, y por eso algunos luego se puede relacionar, lo que pasa es que lo que decía la congregación, no tenemos explicación para todo y tampoco tenemos datos, pero sabemos algunas cosas. Por ejemplo, hay gente, teólogos en la iglesia, que dicen, si uno, por ejemplo, muere sin confirmar, pues no tendrá el grado de visión beatífica que tiene un cristiano del todo, lo cual lo piensa y dice, pues es evidente. ¿Por qué? Pues no tiene los dones del Espíritu Santo, por eso es tan importante que nos tomemos en serio los sacramentos, ¿no? Es decir, y hay cosas, y dentro se pasa a grados de visión beatífica diferente. Sabemos una cosa, que la vida eterna tiene que ser un proceso dinámico, porque si no, no sería vida. O sea, la vida y estar estático, eso no es, el agua se para y se pudre y se corrompe. Entonces, para entendernos un poco, ¿qué sería la vida eterna? Yo estoy en un estado de visión, de contemplación de Dios, tal que estoy felicísimo, digamos así, por lo que dice San Agustín, saciado, no aspiro a más en ese sentido, es decir, estoy felicísimo. E inmediatamente paso a otro estado donde estoy mejor que estaba, que me parecía imposible estar mejor que estaba. Y cuando paso a ese que estoy mejor, paso a otro que estoy mejor. Y así, eternamente, que ya el concepto de eternidad no nos cabe en la mente. ¿Os dais cuenta? O sea, ¿qué es? Si es que no se puede describir, ni ojo vio, ni oído oyó, eso es lo que tenemos revelado. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón puede pensar lo que Dios tiene pensado para los que lo aman. ¿Dónde está la clave? En el amor. ¿Dónde está la clave? Le decía Santa Teresa a sus monjas, entendiendo la monja, pedir tal, que no es digna de ser hija de Dios. Es decir, está en la humildad. Pero ¿cuál es lo bueno? Que es verdad que no somos dignos de ser hijos de Dios, pero somos hijos de Dios. Acordado de San Juan. Los amados hijos suyos, pues lo somos hijos de Dios. Eso se ve muy bien en la ordenación de diáconos, de presbíteros, se ve muy bien lo de cuando nos ordenan. El diálogo primero dice el que pide la ordenación, el resto del seminario, el sacerdote, al obispo, dice: Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. Y dice, pregunta al obispo, y por tanto Cristo, ¿sabe si es digno? Pues todo el mundo sabe que no, empezando por el que va a ser ordenado, ¿no? Nadie es digno de ser sacerdote. Y contesta, y dice el ritual: según el parecer de quienes lo presentan y una vez consultado el pueblo de Dios, doy testimonio de que ha sido hallado digno. Luego la dignidad de quién me la da, el pueblo de Dios, los que lo presentan, o sea, la Iglesia. ¿Y la Iglesia con qué criterio funciona? Con lo de su esposo. Es decir, es digno porque lo dignifica aquel que lo llama. O sea, Dios no llama a los dignos, sino que dignifica a los llamados, que es distinto. Dignifica a los llamados. ¿No os dais cuenta que lo hacemos todos los días al comulgar, con las palabras del centurión? No soy digno de que entres en mi casa. Y sale el justiciero y dice: entonces no comulga. Si lo está diciendo él, que no es digno de comulgar, ¿por qué comulga? Comulga para ser digno. Porque la dignidad no le viene de él, le viene de Dios. Comulga porque ha sido llamado a esa comunión. Lo del Padre Nuestro, nos atrevemos a decir. ¿Qué pasa? ¿Es que Dios es Padre de nuestros pecados? Menudo atrevimiento llamarle a Dios Padre nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos lo enseñó el Señor, es un atrevimiento, y lo hacemos porque nos lo ha dicho tu hijo. Oye, que no merecemos llamarte Padre, es un desastre. Pero es que nos dijo tu hijo que te llamáramos Padre, así que mira, díselo a tu hijo, que nosotros hacemos lo que él nos dijo. Y ponemos esa excusa y eso es para nosotros, para que nos demos cuenta de lo que dice Santa Teresa, entendiendo que no es digna de ser su hija. Entonces sí hay niveles de visión beatífica, pero llegamos a donde llegamos. No podemos decir como pasaba en el siglo XIX, por ejemplo, o antes, los famosos tarifarios que había. Yo todavía he visto un confesionario. ¿Dónde está ese confesionario? Está en el Museo de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, lugar en que se fabrica el mejor mazapán del mundo. Y ya le dije a la monja, digo, ¿tienes el mejor mazapán del mundo? Y me dijo la monja, del mundo no sé, pero de Toledo sí. Digo, pues si el de Toledo es el del mundo, claro. Y entonces ahí hay un confesionario con los tarifarios, es decir, el cura estaba sentado, es un confesionario portátil, y está ahí el kiosquito, y dentro el cura, donde encima de las rejillas tenía escrito el tarifario, a tal pecado, tal penitencia. Estaba establecido.
Claro, las cosas no son así. El santo cura de Ars, por ejemplo, lo que hacía era, si a un pecado le correspondían 5 días de ayuno, él al penitente le imponía 2 y él hacía 3. Cumplía el parte de las penitencias. Pues no, la vida eterna no es así. Los niveles de visión metafísica no puedo decir, a tal nivel de no sé qué le corresponde tal. No. A dejarnos sorprender por el Señor, que en eso es un maestro. ¿Algo más? No. Solamente Jesucristo y la Virgen María. Elías, que Jesucristo dice unas palabras cuando Juan el Bautista, que son un poco enigmáticas, pero parece que resuelven el problema. Él dice, cuando se refiere al Bautista, dice, este es Elías, con tal que queráis creerlo. Porque claro, Elías lo vieron arrebatar en el carro de fuego, tenía que volver, también alguien se lo achacaba a Enoc. Cuando veamos los tapices del Apocalipsis, veremos que hay ahí un par de mensajeros en una de las visiones del Apocalipsis, que algunos se identifican con Enoc y Elías, ¿no? pero el texto revelado no dice quiénes eran, más que 2 mensajeros de parte de Dios, pero no están en cuerpo y alma. Y Moisés ciertamente murió, pasa que no, como dice la Escritura, no sabemos dónde está enterrado, pero Moisés sí no fue arrebatado, todo lo contrario, no entró a la tierra prometida por, dicen la exégesis judía, no la doctrina católica, sino la exégesis judía, por haber perdido la esperanza en el pueblo que Dios nunca perdió. Ahí hay una obra de los rabinos judíos que se llama Moisés contado por los sabios, que ahí es donde hay una cosa muy curiosa de eso de Moisés, ¿no? Dice cuando Dios en el alto del monte Nebo le dice a Moisés, mira bien la tierra que he prometido a Abraham y Jacob, mírala bien porque no la vas a pisar. Y entonces Moisés empieza a pedir cuenta, ¿y por qué? Y entonces empieza a recordar sus pecados, ¿no? Moisés, ¿y será porque di 2 veces en la roca porque no creí en la primera? Y le va diciendo Dios, no, ese pecado es hijo de otro mayor. ¿Y será porque mandé que se tragara la tierra y se tragara aquel que había se abriera la tierra y se tragara a aquel que se había llevado un amuleto? No, ese pecado soy hijo de otro mayor. Y al final Moisés no sabe ya lo que le dice Dios y le dice Dios, no vas a pisar la tierra prometida porque perdiste toda esperanza en mi pueblo, en el cual yo siempre esperé que se convirtiera a mí. Pero tú dejaste de creer en el pueblo, dejaste de decir que el pueblo se podía convertir. Por eso no entras en la tierra. Y no entra él, no entra Aarón, entra Josué. Es interesantísimo que releamos eso desde la fe cristiana. ¿Alguna otra cuestión? ¿Qué problema hay para la salvación si uno no está confirmado? No, la salvación, la confirmación no es imprescindible para la salvación, solamente es el bautismo. Imprescindible para la salvación. Lo que pasa es que puede afectar a lo que decíamos del grado de visión beatífica. ¿Por qué? Porque el cristiano es aquel que está bautizado, confirmado y hecho la comunión. Entonces, si no eres cristiano del todo, y no solo para la salvación, sino para nuestra propia vida, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, ¿por qué el derecho canónico dice que para casarse hay que estar confirmado? O sea, aquí no se ordena nadie cura ni diácono sin estar confirmado, eso está más claro que el agua. ¿Y por qué se levanta la mano para que se case la gente sin estar confirmada? Estamos diciendo una cosa, que el matrimonio es un sacramento de segunda respecto al orden sacerdotal, lo cual es falso, absolutamente falso. Y si no se ordena a nadie sin confirmar, no debería casarse nadie sin confirmar, como pasa en otros países, por ejemplo en Italia. O sea, levantando la mano en España no se hace ningún favor a nadie, porque luego exigimos que la gente se comporte como esposos cristianos, sin los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo lo van a hacer? Y si Dios les da hijos, como padres cristianos, sin los dones del Espíritu Santo. O dicho de otra forma, si son 2/3 de cristianos, el bautismo y la comunión, les falta la confirmación. ¿Cómo van a comportarse como lo que no son? O sea, ¿quién se va a poner en manos de un médico que le falta un año de carrera? Pues uno que lo lleva de urgencia y no sabe que el médico no está terminado de hacer, pero los que lo saben no lo hace. Porque dice, ¿y si lo que no le han enseñado es lo que me pasa a mí y me muero? Entonces, en la confirmación no hace falta, pero es el derecho sí dice que peca gravemente el que pudiendo recibir la confirmación, la rechaza. Y eso no lo sabéis porque los curas no lo enseñamos. Metámonos todos y sálvese quien pueda. Esas cosas se tienen. ¿Y qué ha pasado con la confirmación? ¿Todo esto de dónde viene? Cuando se cambia cuando los sacramentos de iniciación se desordenan y la confirmación se pone después del bautismo y antes de la primera comunión, eso empieza en el siglo XVIII en Francia, en España entra en el siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la confirmación pasa a ser algo de la propia persona, ya no de los padres. No, yo tengo que bautizarlo y que haga la comunión. Y luego ya, si quiere que se confirme. No, usted, padre cristiano, tiene que hacer a su hijo cristiano. Primero búsquese usted un sacerdote, una diócesis, que ya cada vez en España, muy lentamente,
a Dios gracias, son más las que van volviendo al orden de los sacramentos. Búsquese usted donde su hijo puede ser confirmado antes de la primera comunión, que es lo que la Iglesia ha hecho siempre, menos en el siglo XX y en Francia en el XIX, XVIII finales, empezó en el XIX, un poquito antes de la Revolución Francesa, un obispo de ahí, creo que era de Toulouse. Usted busque a alguien que se lo haga por orden, pero es responsabilidad de los padres comprometida en el bautismo a que el hijo sea cristiano, por tanto, que esté bautizado, confirmado y, como dirían los padres, eucaristizado. Y si todo eso lo da a los 9 o 10 años, pues estupendo, ya es un cristiano. Porque si es cristiano, luego podrá no vivir como cristiano. Pero si no es cristiano, no podrá vivir como cristiano. Repito, no podrá ser un padre cristiano y un esposo cristiano. Y es lo que luego exigimos. Me acuerdo que mi primer destino, pues tenía confirmación, lo típico, llamabas a confirmación y venían chavales pues de 14, 16 años, todos con la comunión hechita. Y me dice la boticaria del pueblo, que era la erudita del pueblo, pues era también francesa, y era la que sí se metía mucho y tal, y vino un día y me dice, ¿va usted a confirmar a jóvenes que no vienen a misa los domingos? Y yo me acuerdo que ya tan pesada se puso y le dije, ¿y quién tiene que traerlos a misa los domingos? ¿La Guardia Civil o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿no? Para eso se lo voy a dar. Es que lo tenían que haber recibido antes de la primera comunión. Fijaos la Iglesia lo coherente que es, ¿eh? Edad de la confirmación, dice el derecho canónico. La de la discreción, 7 años. Y después, la comunión. A eso hay que volver, ya digo, en muchas diócesis se va volviendo muy lentamente, en algunas, Alcalá, Málaga, tal, ya es obligatorio ese plan, pero es importantísimo dar el papel que tiene la confirmación. Y claro, al hacer el cambio se hizo una lectura pseudo o sin pseudo pelagiana de la confirmación. La gente piensa que se confirma ella y que ratifica su bautismo. Eso es nada. Es un sacramento de infancia, está pensado para niños. Bien, pues entonces, concluyendo.